Elena, ¿está grabando? Vale. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir a este seminario que hemos organizado desde la Comisión de Igualdad de la Fundación, junto a la Comisión de Formación también de la Fundación. El motivo principal es celebrar de alguna forma el mes del orgullo LGTBIQ+. Y dentro de los objetivos de este seminario está celebrar la diversidad, por una parte, reconocer los avances conseguidos y al mismo tiempo reflejar otras realidades que puedan ser distintas a la nuestra y que nos ayuden a entender por qué sigue siendo importante reivindicar estos derechos y por qué sigue existiendo este mes, ¿no? Además, también queremos reflexionar sobre los retos que aún tenemos por delante para construir entornos cada vez más inclusivos dentro de nuestro entorno laboral y, por supuesto, fuera de él. Para ello tenemos la suerte de contar con un invitado excepcional, que es el doctor Eduardo López Collazo. Voy a leer una breve introducción sobre su vida y un breve resumen de su currículum. Una cosilla, las personas que estéis conectadas en Zoom, si tenéis cualquier pregunta podéis escribirla en el chat, está Martín Fabregate atendiendo y si hay alguna duda o alguna consulta nos lo hará saber, ¿vale? Eduardo López Collazo nació en Jovellanos, Cuba, donde de niño montaba laboratorios caseros y escribió en su diario una frase que se refugió y desafió: seré yo después. Ese después llegó en España, donde pudo convertirse en quien era: físico nuclear, doctor en farmacia e investigador biomédico. Se formó en centros como el Max Planck Institute, Brown University, Washington University y University College London, hasta ser director científico del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz. Con más de 170 publicaciones en PubMed, ha trabajado en inmunología, cáncer, metástasis, sepsis, VIH y enfermedades infecciosas. Pero su biografía no cabe en un laboratorio. Es autor de libros de divulgación, de la novela Narcisos y del ensayo Los límites de la democracia. Columnista, crítico de danza y defensor de una mirada donde ciencia, arte y literatura se cruzan. Reconocido con premios científicos y sociales y señalado entre las figuras LGTBIQ+ más influyentes de España. Eduardo encarna una visibilidad necesaria, ocupar espacios de excelencia sin esconderse ni disculparse. Nos hablará de su experiencia como científico abiertamente LGTBI en el ámbito de científico sanitario y en puestos de alta responsabilidad. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por habernos atendido tan amablemente, tan rápidamente. Van a hablar unos 10 minutillos, lo que él considere, y luego procederemos como a una breve conversación con preguntas que podéis animaros a hacer. Y yo también tengo ya aquí algunas preparadas, ¿vale? Así que cuando quieras, adelante. Aquí, ahora sí, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángel, por esta presentación tan amable que me ha hecho. Y a todos vosotros, fundamentalmente a todos vosotros, por vuestro tiempo, porque el tiempo es una de las cosas más preciadas que tenemos junto a la salud. Y estamos en un hospital y estamos invirtiendo tiempo en escucharme, ¿no? Realmente es un placer para mí estar aquí en Ramón y Cajal, que yo no lo considero un sitio alejado, lo considero un sitio muy mío también. No solamente por la cercanía de mi sitio laboral, que es La Paz, que estamos muy cerca, sino porque aquí he tenido muy buenos colaboradores desde Rosa del Campo, que creo que ahora no anda por aquí, o Laura, o José Avendaño, por ejemplo, que fue uno de mis mejores predoc, que se convirtió en un gran postdoc y estuvo por aquí un tiempo, ahora creo que está en Puerta de Hierro. Pues sí que he colaborado muchísimo con vosotros. He tenido muchas publicaciones junto con personas de aquí, así que esto me siento como un poco como en casa, ¿no? Así que muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, quiero empezar por la charla aprovechando este contexto para... Tengo un poco de asma, así que voy a hacer muchas veces esto, ¿no? Este contexto para empezar por una diapositiva donde se vea
a 6 personalidades LGTB que contribuyeron, que fueron fundamentales en muchas de las áreas de la ciencia, en muchas áreas de la ciencia. Empiezo por Alan Turing, que ya todos sabéis que fue un matemático brillante, que además o sea, fue quien impuso los fundamentos de la informática actual y una figura esencial en que el fascismo no triunfara. Lo necesitaríamos ahora. A Sally Ride, que es física y astronauta, fue la primera mujer estadounidense en viajar al espacio y ella tuvo que ocultar su relación de más de 27 años, y, o sea, realmente se desveló que era lesbiana una vez que murió. Ben Barres, que es un neurobiólogo de Stanford, este señor tiene una biografía científica increíble y una biografía personal muy interesante, porque fue despreciado o fue despreciada en el momento que era mujer por tener unas orientaciones un poco extrañas, ¿no? A pesar de ser extremadamente inteligente. Cuando transiciona, descubre que aquellas personas que no sabían que antes había sido un hombre, lo trataban mucho mejor que cuando era una mujer siendo la misma persona, siendo la misma persona que hacía ciencia, ¿no? Está Lynn Cowan, que es una científica computacional esencial en su campo y además también trans. Y Nergis, que Nergis es una astrofísica pakistaní estadounidense fundamental en la detección de las ondas gravitatorias y, bueno, lesbiana. Y quiero terminar con nuestro Río Ortega. Con Río Ortega, que es esa persona que hoy sabemos, porque ya se ha desvelado el secreto de los premios, o sea, de la Fundación Nobel, que fue candidato a ser premio Nobel 2 veces, no una, sino 2 veces. No sabemos muy bien por qué, cuáles fueron los votos que estuvieron en contra, pero finalmente no lo fue. Aunque su ciencia lo avalaba para hacerlo, porque fue el descubridor nada más y nada menos de la microglía. Y sabemos además que tuvo que abandonar España por 2 cosas fundamentalmente, porque era republicano por una parte y por otra parte porque era homosexual. Y de hecho tuvo un gran problema con una persona que admiramos todos. De hecho es el nombre de esa persona lo lleva a este instituto y este hospital, Jamón y Cajal, que no supo ver, tuvo miopía en el sentido de no ver que la genialidad de una persona no tenía nada que ver con su orientación sexual. Por eso cada vez que a mí me preguntan qué personalidad o intelectual, no sé, escritor, científico, lo que sea, de la historia quisieras conocer, yo digo ninguno. Ninguno, porque seguramente me va a decepcionar. Porque muchas veces el contexto histórico lo ha llevado, estoy seguro que fue eso lo que le pasó a Jamón y Cajal, el contexto histórico lo llevó a no entender ciertas cosas, ¿no? Bien, ¿por qué seré yo después? Ya un poco lo desveló Ángel. Yo quise, o sea, hablar, o sea, poner este título a la charla que va a ser muy cortita, o sea, que voy a dar, porque lo más interesante es después interactuar, es porque yo siempre tengo la obsesión de escribir lo que aprendo cada día, ¿no? Y eso lo tengo desde que aprendí a escribir. Y con 10 u 11 años, en esa entrada de mi libreta diario en aquel momento, después de haber escrito las cosas que había aprendido, que creo que fue una cosa sobre cómo hacer trasplante de corazón, una cosa por el estilo, que yo quería hacer trasplante de corazón de lagartijas, y no, nunca lo logré. Y escribí de pronto, seré yo después, como un código, porque no tenía nada que ver con lo que había escrito anteriormente. Y lo que pasaba es que en ese momento yo me di cuenta que si yo quería hacer lo que quería hacer, que era científico, escritor, muy intelectual, tenía que estudiar muchísimo, tenía que agarrarme a las oportunidades que había en Cuba, yo soy cubano, para estudiar. Pero eso chocaba frontalmente con ese yo que tenía dentro que yo sabía que era. Es decir, no podía manifestar mi homosexualidad porque yo estaba en una situación geográfica, política y temporal que no me lo permitía. Por tanto, decidí en aquel momento, con 10 u 11 años nada más, ser yo después. Ese yo fue después en España. Y yo no voy a hacerle la historia larga de todo lo que pasó, porque tampoco también es tan interesante, hasta llegar aquí, aunque da para 5 novelas, ¿no? Realmente el punto de partida fue
fue ya, de lo que quiero contar, fue cuando llegué a la dirección científica del IDIPAS, luego de hacer todo un periplo científico que ya estamos acostumbrados a lo que somos españoles, aunque sea de adopción como yo, a hacer una vez que nos graduamos, que tenemos el título de doctor, ¿no? Y finalmente, bueno, llegué a dirigir, o sea, me escogieron para ser el director del Instituto de Investigaciones Sanitarias de aquí de IDIPAS. Y llegar hasta allí no debería ser noticia, o sea, debe ser, la noticia debe ser, bueno, llegó esta persona, pero no porque fuera gay, ¿no? O sea, no, eso no debía ser noticia, pero lo fue, lo fue. Realmente dirigí un instituto de investigación sanitaria siendo homosexual abierto. No tendría que merecer ninguna línea de un periódico, pero eso sería un mundo justo e ideal. Simplemente habría que hablar de la trayectoria científica, ¿no? Pero estamos donde estamos y al final fue noticia. Y que fuera noticia no habla tanto de mí como sino el mundo en que vivimos, ¿no? Realmente esa fue la primera noticia, que tenía una cara de niño aquí insoportable. Además, me acuerdo, yo nunca llevo bata, o sea, yo pongo bata cuando iba a hacer algo ya de manos, ya en aquel momento ya no hacía manos, ¿no? Ya dirigía, hace mucho tiempo dirigía un laboratorio. Y me pusieron una bata porque querían que yo saliera con una bata, me la pusieron mal, yo parecía ahí todo un pardillo, bueno, en fin. Esa fue realmente la noticia, pero claro, en esa noticia yo llegué por mérito, no por cuota, ni incluso yo creo que quizás a pesar de las cuotas, ¿no? Porque yo siempre digo que tengo pertenezco a tres infrecuencias o tres minorías, ¿no? Soy homosexual primero, de aquello no se sabía mucho en ese momento, soy migrante y soy científico. Y las tres dan bastante dolor de cabeza. A veces la de ser científico es la peor, ¿no? Pero bueno, claro, evidentemente, yo no lo niego y eso es innegable. Haber llegado a ser director científico de un instituto como el de La Paz, siendo no médico, uno, y siendo extranjero, porque por mucho pasaporte que llevo hace 30 años, que tengo pasaporte, sigo siendo extranjero para muchos sectores. Aquello fue un logro. Es decir, llegué por méritos propios, méritos científicos, o sea, realmente yo llegué allí por los años de investigación, por la trayectoria, por las decisiones tomadas, porque había confianza en mí, porque pensó que no solamente era buen científico, sino también podía ser buen estratega, ¿no? Y nunca, y eso siempre lo tengo que aclarar, no fui nombrado porque encajara en ningún cupo de diversidad, no fui nombrado por una cuestión simbólica, llegué porque por la ciencia que había hecho, lo merecía, ¿no? De hecho, no lo sabían. No sabían que yo era homosexual, no sabían que yo pertenecía a este colectivo, ¿no? O sea, lo sabían los míos, muy bien. Lo sabían los míos, pero no sabían los que mandaban y los que decidían de alguna manera, ¿no? O sea, de hecho, yo tengo que decirlo, yo era abiertamente homosexual, yo salí del armario muy pronto, pero claro, lo sabían solamente mis amigos y los colegas más cercanos, pero los que mandaban no tenían, mi vida personal no, o sea, no era pública, por tanto, no tenían por qué saberlo, nunca habían estado cerca de mí. Yo nunca lo negué ni nunca lo oculté, pero tampoco no había ninguna, o sea, no había ninguna necesidad en ese sentido, ¿no? Pero pasó que muy poco tiempo de haberme nombrado director científico saltó una noticia, y es que me incluyeron entre los 50 LGTB más influyentes de España y no en cualquier sitio, en el noveno, es decir, en los 10 ni el top 10. Aquello fue un bombazo, evidentemente, porque todo el hospital se enteró. Absolutamente todo el hospital se enteró. Yo digo siempre que a mí eso me quitó, como no sé si habéis leído La insoportable levedad del ser de Kundera. Hay un momento determinado que él dice que quiere decir eso, lo de la levedad es cuando te quitan un peso encima. Fue una levedad aquello de que me quitaran ese peso de encima, que nadie me preguntara ya si estaba casado o que era mi novia, ¿no? Si yo tenía que empezar a contar, a salir a la mar todos los días. Aquello fue interesante. Pero bueno, una cosa que se hizo noticia es que, y eso porque entre todas las personalidades esas, yo estaba junto a Almodóvar, estaba junto a Marlaska, los Javis todavía no existían, y en fin, o sea, pero la, la, y claro, de pronto, de hecho, me dedicaron una buena parte, eso sale en El Mundo todos los años, en la lista, de hecho, hasta ahora siempre he salido en todas las listas posteriores, probablemente ya este año ya no salga, ya esté dando paso a otras personas, sería la noticia, no salgo. Pero claro, eran de los 10 nuevos nombres, por primera vez se contaba con un científico, una persona que hacía ciencia, ¿no? Y aquello fue un bombazo realmente. ¿Y qué pasó en el hospital? El hospital todo el mundo se enteró.
mil mensajes en emoji, por supuesto, y mucho, mucho murmullo en los pasillos, ¿no? ¿Qué fue lo que no pasó? Y eso tengo que dejarlo claro. No hubo ningún escándalo, no hubo un comunicado institucional, ni una gestión de crisis, o al menos yo no me enteré. Eso también, ¿no? Lo que sí hubo fue, los móviles ardieron. Eso sí fue verdad. Alguna llamada del gabinete de comunicación que me dijeron, debiste avisar. Cuando yo creo que quisieron decir, no debiste salir, ¿no? Pero bueno, yo soy de los que prefiero pedir disculpas después, o sea, dar disculpas después y no pedir permiso. O sea, porque realmente yo no tengo por qué pedir permiso para que en una publicación española me quieran sacar como uno, como en esa lista, que además después fue muy favorable para todos nosotros, ¿no? O sea, lo más revelador fue que el murmullo silencioso en los pasillos, la pregunta que nadie se atrevía a decir, ¿lo sabías? ¿Sabías que era homosexual? Pero bueno, yo destaco cosas muy interesantes y eso lo saqué ayer. Esta presentación te la mandé ayer como a las 12 de la noche, algo así, porque quería buscar aquellos mensajes algunos mensajes que me llegaron, ¿no? Anónimos por email, o sea, que no sabían quiénes eran, ¿no? Y voy a leer tres. Gracias por estar ahí. Yo no podría, pero saber que alguien puede me ayuda a seguir. Te vi en esa lista y por primera vez me emociono. Te vi en esta lista y por primera vez pensé que quizás yo también podría llegar. No te conozco, pero tu presencia me ha cambiado algo que no sé cómo explicar. Y así fueron cosas preciosas. Hubo uno que sí lo conocí después, un chico del CENIO que me dijo, me has dado fuerza para este fin de semana presentarle a mi chico, pensar a mi chico, a mi familia. Y eso, claro, era, hombre, yo digo, bueno, he llegado a la dirección del instituto porque yo quería, fundamentalmente lo comentaba ahora con alguien, yo quería lograr que el instituto donde yo estuve en Brown University estuviera aquí, en España, ¿no? Que era un instituto, una medical school dentro de un hospital, con investigación básica dentro de un hospital. Y eso era mi propósito al llegar a la dirección científica. Y de pronto además digo, bueno, también me puedo convertir un referente que no existía hasta ese momento. Ahora hay muchos, pero no existía en ese momento, ¿no? A veces una vida cambia porque vea otra vida posible, ¿no? O sea, muchas personas pues digo, bueno, pues yo si este lo ha logrado, ¿por qué no manifestarme yo tal cual, ¿no? O sea, yo no llegué a la dirección del IDIPAS para representar a nadie. No fue para nada mi objetivo, no estaba en mis planes, no estaban era lo más alejado de lo que yo estaba pensando. Pero una vez allí entendí que lo estaba haciendo. Entendí que lo estaba haciendo y cuando acepté la dirección sabía cuál era mi objetivo, pero representar no está el colectivo no está en mis planes, pero pronto comprendí que la presencia importaba, porque de pronto empecé a ser referente, ¿no? Y que cuando alguien que se parece a ti, en lo que sea, ocupa un lugar de poder, algo de la arquitectura se empieza a mover, ¿no? Entonces, eso yo digo, pues mira, yo no lo busqué, esto me ha llegado, esto simplemente no lo elegí, simplemente ocurrió, pero hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo y de hecho me volví un poco activista en ese sentido. O sea, y tuve grandes discusiones con otros directores y directoras, fundamentalmente con una directora que pudo haber salido del armario, bueno, no había que salir del armario, lo sabía perfectamente, pero pudo haber apoyado el colectivo desde su posición y nunca lo hizo, ¿no? Cuando no constaba, cuando sabíamos perfectamente que estaba allí por ciencia, no por haber sido lesbiana, ¿no? O sea, a veces te convierte en un símbolo porque alguien necesitaba ver algo, ¿no? Entonces, bueno, empecé a salir por todas partes, ya tuve que controlarlo bastante, porque claro, era como empezaba, yo antes ponía en Google mi nombre y salía, no sé, mi PubMed, etcétera, etcétera. No, ahora salía el gay. O sea, el gay por todas partes y me invitaban a todos los lugares para yo decir, no, yo también soy científico, quiero hablar de metástasis, quiero hablar de sepsis. Pero bueno, había cosas que había que asumir de alguna manera y de alguna manera también me quitó un peso de encima porque ya dejé de estar saliendo del armario todos los días. Ya había salido del armario de una manera vamos. Entonces, bueno, de cualquier manera también quiero llevar atención sobre algunas cosas, las salidas de tono que tuve que escuchar y que tuve que frenar en seco. Y voy a traer solamente una, maricón el último. En una de las primeras comisiones delegadas que tuve, una reunión de alto nivel en La Paz, Baja y Di Paz, una persona dijo, estaba hablando de que una cosa que había que hacer y dice, bueno, aquí lo organizamos bien o maricón el último. Inmediatamente todo el mundo se enfrió porque sabía que eso a mí no lo iba a pasar de ninguna manera. Y esta fue mi respuesta. No, maricón aquí es el primero que soy yo, que soy el director.
Entonces, sí, en algún momento tuve que sacar el gozo de director y decir, no, no, esas cosas no se pueden decir. Inmediatamente empezaron a decirme, no, es una forma de hablar. No, 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 no es una forma de hablar. Las palabras definen. Las palabras definen. Si tú a un niño le dices que mariconada es algo débil, él dice, yo no puedo ser maricón, porque es algo débil, ¿no? Y no se puede definir eso. Es decir, que nunca más, jamás en mi presencia se utilizó esa palabra. Nada que tener que ver con todo lo que o sea, con cualquier tipo de referencia de esa manera, ¿no? O sea, yo creo que hay momentos en que la respuesta tiene que ser rápida, contundente, clara y sin disculparse, ¿no? O sea, no por agresividad, sino porque la ambigüedad en esos instantes es complicidad. Y un director no puede ser cómplice del desprecio, aunque venga disfrazado de la broma, de una broma, o sea, lo más castiza posible, ¿no? O sea, la broma deja de ser broma cuando sostiene una jerarquía. Eso no puede llevarse. O sea, el humor es una herramienta poderosa para lo bueno y para lo malo. Puede construir, puede destruir, ¿no? Y la coartada de que era solo un chiste, ya se ha sostenido durante décadas, no, no se puede. O sea, y eso me hizo reflexionar muchísimo sobre mi país de origen. Porque en mi país de origen, aun increíblemente, aunque hay un porcentaje altísimo de gente, de personas de color negro o mestizos, y el más blanco puedo ser yo, que tampoco lo soy, nos burlábamos muchísimo de los negros. Y en las películas se burlaban de los negros. Yo decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo soportábamos eso? Claro, yo no era negro. O yo no me consideraba negro entre ellos. Y yo no participaba de aquello porque simplemente no era mi realidad. Y eso me hizo comprender, digo, lo que se ha tenido que sufrir, ¿no? Igual que los chistes sobre las mujeres que no saben conducir o una cosa por el estilo. Y esas cosas, pues simplemente hay que cortarlas, porque no hay que hacer chiste de un sector. Eso no es un chiste, eso es una cosa desagradable, ¿no? O sea, bueno, el humor no puede ser coartada nunca para la humillación. Y yo llevé a rajatabla de la misma manera que llevé a rajatabla el factor de impacto, los cuartiles, la forma de la interacción entre clínicos y básicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y de hecho, o sea, no es ninguna secreto ni nada por el estilo que, o sea, desde que yo cogí el Edipas hasta que lo dejé, el Edipas se convirtió en un buque en un transatlántico y venía de ser simplemente un bote, ¿no? Bueno, fueron 10 años de una demostración continua, donde hubo muchos proyectos, donde hubo muchas evaluaciones, donde hubo muchas, ¿cómo se llama lo que vais a pasar ahora en breve vosotros? Acreditaciones horribles. Yo he pasado 3, eso fue una cosa increíble. 10 años demostrando que estaba allí por mérito propio, ¿vale? No por lo que soy, sino por lo que hago. Pero aprovechando eso para convertir en referencia, ¿no? Entonces, bueno, también la visibilidad también incomoda a los tuyos. Hubo mucho, no se ve aquí, pero aquí pongo fuego amigo. También hubo fuego amigo. O sea, no vamos a hacer, o sea, hay una ingenuidad en pensar que la incomodidad viene solo desde afuera. No, no, no. Los prejuicios son siempre, no siempre los prejuicios son del otro lado. También hay prejuicios de nuestro mismo lado. La visibilidad también descoloca y porque a veces se espera de ti cosas que, bueno, que tú no puedes dar o que no puedes ser perfecto todo momento, ¿no? Entonces, bueno, o sea, a veces se nos exige ser bandera, ser pancarta, ser una biografía ejemplar sin fisura, representar a todos y siempre de una manera perfecta, cuando realmente soy una persona con aciertos, errores, que he soportado fuego amigo y todo lo demás, y estoy intentando hacerlo lo mejor que pueda. Porque también es una cosa que nos pasa mucho a las minorías. A las minorías, cualquier minoría, nos puede pasar de que siempre tenemos que mostrar el máximo para llegar a la mitad, ¿no? Es decir, tienes que... a mí me fastidia mucho de que dicen, no, no, ese es homosexual, pero es un crack. Deja el pero ese. Es homosexual y es un crack, ya, no tienes que poner pero. Es decir, como que tenemos que ser muy buenos para que... O, por ejemplo, no, no, soy homosexual, pero tengo pareja. O sea, no soy promiscuo. Déjame ser promiscuo si yo quiero. O sea, no, ese tipo de cosas, pues también tuve que aguantarlas de muchas maneras y tratar de encajarlas, ¿no? Bueno, al principio aquello era noticia, ya hoy no lo es. O sea, en aquel entonces aparecer en una lista de personas influyentes siendo homosexual era suficiente para generar miles de mensajes y conversaciones sorpresas. Ahora ya no lo es, porque eso se podría leer como indiferencia y en realidad es una victoria sólida, ¿no? Porque, bueno, lo que significa que lo extraordinario se ha vuelto más ordinario, que la excepción se ha convertido en posibilidad y que el escándalo ha dejado espacio a la normalidad. Pongo normalidad entre question marks porque realmente no sé cómo llamarle a eso, realmente no me parece normalidad, ¿no? Y la mejor noticia realmente es que es dejar de ser noticia.
es dejar de ser noticia. Yo seguí saliendo, de hecho el año pasado con la directora de la fundación y digo, le mandé, ya, sigo estando en la lista, dice, y sí, ya nadie se preocupa por eso, ¿no? El día que la deje de estar es cuando se van a preocupar por ello, ¿no? De cualquier manera, yo creo que el legado que dejé en ese sentido, amén de todos los científicos, etcétera, y amén de que seguí siendo científico, porque muchas veces las personas que llegan a posiciones de dirección olvidan la ciencia porque yo no, yo todo lo contrario, o sea, de hecho mi grupo creció mucho más y, o sea, y he vuelto no me fui ni al instituto, ni al ministerio, ni a la comunidad, he vuelto a hacer lo que siempre fui, es científico con una carrera científica, ¿no? Y, o sea, y aquí he estado, esta es la primera vez que vengo a hablar de otra cosa que no sea ciencia, porque he estado varias veces aquí hablando de ciencia, ¿no? Pero bueno, yo creo que uno de los legados que dejé también es un espacio seguro. Es un espacio seguro. El IDIPAS, amén de todas las cosas que se fueron implementando los requerimientos de la Comunidad de Madrid, los requerimientos de los ministerios, de los gobiernos, etcétera, etcétera, que fueran las comisiones de igualdad, etcétera, se empezó a ver de otra manera. ¿Por qué? Porque el director era homosexual. Frente al director no se podía hablar de mariconada, no se podía hablar más de los trans, no se podía decir de este es un travelo, no se podía decir nada de eso. Las nuevas generaciones vieron aquel lugar un lugar seguro, un lugar seguro. El director llevaba a las fiestas a su chico sin ningún problema e iba de mano con él, ¿no? Entonces eso empezó a darse y aquello se empezó a llenar, ¿no? O simplemente a visibilizar gays, lesbianas, transensuales, que eran mucho más difíciles, haciendo ciencia, hablando de manera muy abierta, bisexuales también, de manera muy abierta de su vida, sin la necesidad de estar constringido y expectante de que no puedo, o sea, tengo que tener cuidado de no comentar lo que no se quiere escuchar o lo que no deben escuchar y simplemente están ahí para hacer ciencia, ¿no? Porque es muy falso, es una concepción que tienen muchos heterosexuales, incluso muchas personas que son aliadas, ¿no? Muy abiertas de mente, que no hay ningún problema. Dicen, no, 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 nosotros no decimos constantemente que somos heterosexuales. Mentira. Sí lo está diciendo constantemente. ¿Por qué? En la reunión, en el momento previo, el coro previo a una reunión, se habla del fin de semana con mis hijos, que la parienta, ese término así, que si no sé qué más, se habla siempre, se hace alguna alusión de alguna manera a la vida heterosexual que llevan. Entonces, en el momento que yo digo, que suelto, sí, mi chico también, ya es como, o por ejemplo, alguna vez que he dicho, yo se lo hago mucho, lo hago para incidir realmente, es que cuando voy a hablar de una pareja, siempre aclaro, chico, chica, chica, chico, lo que sea, ¿no? Y una vez me acuerdo que hablé de alguna pareja y yo, no, una pareja chico, chica, y me dijo uno también, ¿por qué dice eso si es lo más estándar? Digo, lo estándar para mí lo estándar es un chico chico. O sea, yo tengo que aclararlo de todas maneras porque además no tiene por qué, o sea, predefinirse que eres de una manera u otra, ¿no? Pero bueno, si destaco un legado en ese sentido es que el IDIPAS y muchos lugares en este país ya tienen esa composición sin ningún problema, ¿no? Las instituciones tienen que producir ciencia, pero también puede producir un clima, ¿no? O sea, una temperatura, un ambiente. El ambiente de la institución no es neutro, ¿no? Cada decisión, cada silencio, cada chiste tolerado sube o baja la temperatura. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Produce miedo o libertad, dependiendo un poco del clima que la persona perciba. Y es mucho mejor estar libre, sin ningún tipo de cortapinza ni de ningún cuidado y simplemente tener el cuidado que vuestro brote salga bien, ¿no? Y producir un mensaje. Lo que una institución tolera, lo que premia, lo que ignora, eso siempre es un mensaje. Si no se tolera ciertas cosas, pues eso es un mensaje, ¿no? Pero bueno, de todas maneras las cosas siguen siendo. Esto hace poco lo escuché sin que se dieran cuenta, lo escuché. No vamos a meter a ese en el comité, están hablando de mí, porque entonces esto se llena de gays. Es decir, esto puede pasar, cuando generalmente siempre me he cuidado bastante que eso no pase, ¿no? La discriminación moderna ya no se anuncia como odio, se anuncia como cosas así como hay que tener en cuenta muchos perfiles, el equilibrio, quizás no es el momento más adecuado. eh, es por el bien de la institución y bajo esos paraguas pues se pueden reflejar ciertas cosas. Os hago una anécdota. En un momento determinado, yo vi que cuando llegué a la dirección, el comité científico interno, todos eran hombres, salvo una chica que era la secretaria. Entonces, yo dije, esto no puede ser así, esto no, que siempre ha salido así, sale cual.
Entonces yo, bueno, me empezaron a decir, no, no vas a empezar con esto de la paridad, etcétera, etcétera. Digo, mira, vamos a hacer una cosa, voy a hacer unos requerimientos, voy a poner unos requerimientos muy estrictos para entrar a la comisión de investigación. El que entre tiene que pasar, tiene que hacer todo esto. Salió par. Es decir, lo que antes estaba pasando es que había un score, o sea, se escoraba a entrar, que entraran solamente hombres. Es decir, que muchas veces con solamente generar, o sea, poner lo que se debe hacer, ya las cosas salen paritarias, etcétera, etcétera, ¿no? De todas maneras, vuelven palabras que antes queríamos enterrar y eso hay que tenerlo en cuenta porque siempre vamos a ser sin minorías y las minorías se tienen que defender, se tienen que apoyar de alguna manera. Y el retroceso está clave. Os hago una anécdota y ya termino con esto. Hace muy poco yo puse una foto, yo suelo poner una foto mía tengo muchísimos seguidores y puse una foto mía y de mis hijos saliendo del gimnasio, una cosa por el estilo, ¿no? Y de pronto veo que así de golpe pierdo un montón. Realmente perdí como 100 seguidores de pronto. Había puesto 10, pero eran 100 realmente. Y empecé a tener algunos comentarios que no tenía realmente comentarios de odio, tal y cual, o sea, que tienes que estar mostrando esto, bueno, en fin, coberías de ese estilo. Y cojo y lo vuelvo a poner al día siguiente con esta fue la foto, que mi chico me dice, ahí salí fatal, o sea, que sales bien eres tú, pero bueno. Dice, ayer subí una foto con mi chico y junto a un mensaje del mes LGTB y me dejaron de seguir, realmente eran 100 personas, pero puse 10, y recibí unos cuantos mensajes llenos de odio. Ergo, hay que seguir dando visibilidad. Pues eso se volvió viral. Esto hace, eso, bueno, sigue subiendo. Tiene 172 mil impactos, 16 mil likes, 2,3 mil, o sea, 2.300 retweets. 1.500 mensajes, bueno, algunos de apoyo, otros de odio, en fin, no los he leído todos. Lo que sí puedo decir que la cuenta subió en 3.000 seguidores. O sea que mucha gente, o sea, hay esperanza, pero de todas maneras hay ese tipo de cosas que todavía sigue existiendo, ¿no? Por otra parte, también hay una cosa muy importante que en la que yo he caído también. No necesitamos la ciencia que justifique nuestra existencia, ¿no? Muchas veces, de hecho, incluso yo he hecho columnas sobre esto, de que, bueno, que cuál es el origen, tal y cual. No hay que hacer eso. O sea, pero no hay que hacer eso porque no somos una enfermedad, no somos una desviación, no somos un problema biológico, no necesitamos un gen ni una hormona que nos legitimite. ¿Por qué? Porque ni necesitamos un biomarcador para saber que esa persona va a ser LGTB, ni necesitamos una cura, un CRISPR, ni nada por el estilo. No. Entonces, simplemente la DNA no se demuestra. Estimo y es suficiente, no la necesitamos, ¿no? De hecho, lo que hay que hacer, lo que la ciencia tiene que explicar es el prejuicio, la violencia, el miedo aprendido, ¿no? Sí, ya termino con esto. Yo quería buscar una foto mía de joven, pero no la tengo. Es una mía. Yo escribí Seré yo después, y después llegó, no de la forma que lo imaginé. Realmente yo pensé que iba a ir a Alemania, sin embargo viví en España. Qué bien, mucho mejor. Realmente viví en Alemania después y dije que no, porque ningún niño imagina exactamente cómo será, ¿no? Pero llegó con todo lo que importa, con trabajo reconocido, con una identidad que no escondo, con la certeza de que ocupar un lugar no es un regalo, sino una conquista, y con la esperanza fundada, no ingenua, de que el siguiente, de que el siguiente que llegue tendrá que demostrar menos y existir más libremente. Y de hecho, seré yo después, ese es el después de hoy, ese después de hoy, y mañana será de otros. Muchísimas gracias. Cortamos. Sí. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por ser tan generoso, por compartir tantas experiencias, tantas formas de ver la ciencia.